Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos de Puntaje Nacional, ¿se escucha? Hola. Me parece. Vamos a empezar entonces la clase de hoy, que es de isometrías, ¿ya? O transformaciones isométricas en el espacio. Vamos a, antes de comenzar la clase, les quiero dar una acotación sobre esta materia. No es muy difícil, por lo tanto es una buena opción de poder salvar puntajes en la PSU, ¿ya? Y en transformaciones isométricas, lo ideal es que hubiesen estudiado antes. Se van a dar cuenta que tenemos solamente lo que es la traslación, rotación, la reflexión y las teselaciones. Vamos a ver un poco de todo en los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Ya tenemos el primer ejercicio, no sé si se ve bien. Vamos a ver, agrandar un poco. Ahí, no, vamos a hacer. Ahí está. Dice al cuadrado PQRS de la figura 3, con dos lados paralelos al eje X y centro en el origen O del sistema de ejes coordenados. ¿Ya? Acá tenemos el cuadrado PQRS, ¿ya? Y tiene dos lados paralelos al eje X. Si recuerdan, acá tenemos el eje X y los dos lados paralelos serían PQ y SR. A ver, agrando un poquitito la pantalla. Ahí se ve. Bueno, igual vamos a leer, les voy a leer bien el enunciado. Ya tenemos entonces la figura, el cuadrado que está acá, PQRS, ¿ya? Y tenemos dos lados paralelos al eje X, o sea, PQ y SR están paralelos. Todavía no se ve bien. A ver, vamos a... Ahí sí. Ya. Después vamos a mostrar entonces solo las alternativas, ¿ya? Porque las alternativas, como tienen dibujos, se ven muy grandes. Ya, entonces teníamos la figura acá, este cuadrado, y PQ, SR son paralelas al eje X. Luego tenemos SP y RQ son paralelos al eje Y. Y tenemos un centro de origen O acá en el sistema de ejes coordenados. No sé si se acuerdan de... sí, acaba de comenzar la clase. ¿Se acuerdan de los ejes coordenados? Teníamos aquí el eje X, el eje Y, esta es la abscisa y en el eje Y tenemos la ordenada. ¿Ya? Tenemos que justo el centro está en O, o sea el punto 0, 0 si lo ponemos como coordenadas. Luego me dicen que a este cuadradito que tenemos acá se le aplican varias rotaciones. ¿Se acuerdan lo que son las rotaciones? Bueno, un saludo a Camilita. Bueno, tenemos acá entonces el cuadrado y se le aplican varias rotaciones en 90 grados. ¿Ya? Acá les iba a hacer una recomendación cuando ustedes les toquen ejercicios, cuando tengan que, vamos a sacar aquí una muestra. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí con papel, no sé si se ve, tenemos ahí un cuadrado y un eje coordenado. Si les piden que hagan una rotación de 90, ustedes pueden con su hoja girar en 90 grados. ¿Ya? Esa es como una recomendación cuando les cuesta un poco ver el tema de las rotaciones, o agarran el facsímil con el que estén trabajando y giran el facsímil en 90 grados para ver qué tipo de figura les toca, ¿ya? O les queda.
Eso es un consejo para los que no pueden imaginar fácilmente el tema de las rotaciones. Ahora, tenemos acá, entonces, este cuadrado dice que se le hacen varias rotaciones en 90 grados alrededor del eje X. ¿Ya? O sea, perdón, alrededor del origen, y se le hacen reflexiones con respecto al eje X. Acá tenemos el eje X. Si se acuerdan, las reflexiones es como cuando nosotros reflejamos en un espejo. Tenemos una parte de la imagen, la doblamos, o cuando ustedes, por ejemplo, pintan la mitad de una hoja con témpera, luego la doblan y queda la misma figura marcada al otro lado, pero invertida. ¿Ya? Cuando dicen 90 grados, generalmente uno cuenta los ángulos en sentido antihorario. ¿Ya? Antihorario. Siempre los ángulos se miden en forma antihoraria. ¿Ya? O sea, hacia su izquierda. Va girando siempre cuando ustedes les dicen 90 grados. Antihorario es de derecha a izquierda. Ese es antihorario. No, el reloj va en sentido horario. O sea, perdón, el sentido horario va desde la izquierda hacia la derecha. ¿Ya? Al revés. Entonces, dice que se le aplican varias rotaciones y o reflexiones. Y la pregunta es la siguiente. La pregunta es: ¿cuál de las siguientes figuras que yo les voy a mostrar? Vamos a bajar un poco. ¿Cuál de las siguientes figuras que yo les voy a mostrar? Vamos a tratar de achicar ahora sí un poquito. ¿Cuál de estas figuras no corresponde a lo que me están indicando? O sea, a las rotaciones y reflexiones de la figura. ¿Ya? Entonces vayan pensando un poco, vayan haciendo, jueguen ustedes en sus casas o dibujen el cuadrado en un cuaderno y hagan rotaciones en 90 grados y vean cuál de las siguientes figuras no podría ser el resultado de rotaciones y reflexiones. Puede ser no solo una, por ejemplo, veamos qué pasa si rotamos este cuadrado en 90 grados y luego le hacemos una reflexión en torno al eje X. Algunos ya están dando sus respuestas. ¿Cierto? Sí, cuando dice rotación siempre es hacia la izquierda, ¿ya? O sea, cuando les dan el ángulo positivo, si les dan el ángulo en negativo, por ejemplo, menos 90, sería en sentido horario. O si no, le van a decir, rote en 90 grados en sentido horario o antihorario. ¿Ya? Cuando no les dicen, siempre es antihorario, o sea, hacia la izquierda. Ya, veamos, por ejemplo, acá. Si yo rotara esta figura, vamos a poner acá. Ahí está. Y aquí sí. Ya, le vamos a hacer a esta figura una rotación en 90 grados. Si se fijan, o si usted, ya me quedó chueca ya la línea. Vamos a borrar. Ahí sí. Y ahora sí. Vamos a arreglar esto. Ahí sí. Si nosotros dibujáramos aquí la figura, ya, todos de acuerdo que si la rotamos en 90 grados, me va a quedar el mismo cuadrado, ¿cierto? Aquí todavía me siguen quedando un poco chocos los dibujos, pero ustedes entienden. Si rotamos en 90 grados, cada letra que tenemos, R por ejemplo, S, P y Q, avanzan un lugar hacia la izquierda. O sea, R nos quedaría acá, S nos quedaría ahí, P en ese lado y aquí nos quedaría Q. ¿Ya? Ahí tenemos una rotación. Si seguimos rotando, siempre van a estar en el mismo orden. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, esta de acá podría ser, en esta tenemos que rotar 180 grados y nos da la letra D, ¿cierto? Sí, tengo súper buen pulso, pero he ido mejorando con respecto a la primera clase. Después tenemos, por ejemplo, esta de acá. Sería, por ejemplo, podríamos seguir rotando o esta misma, pero invertida, ¿cierto?
la letra C, corresponde a la reflexión de la figura inicial. Y si vamos viendo una por una, nos vamos a dar cuenta que esta de acá, la letra A, si nosotros rotamos, aquí por ejemplo rotamos esta figura y hacemos una reflexión, vamos a rotar, como hicimos acá, una rotación, y luego vamos a reflectar esta figura con respecto al eje X. Vamos a poner aquí la R, la S, la Q, la T. Y aquí podríamos seguir rotando. Ya, vamos a tratar de formarla lo más parecido a la letra A, que es la que todos creen que podría ser la que corresponde. Entonces, si seguimos rotando esto acá, me va a quedar el R acá, el P acá, el S acá y el Q acá. Si se fijan, podríamos seguir rotando, seguir reflejando, pero nunca vamos a obtener esta figura. De hecho, podríamos estar toda la tarde tratando de intentarlo, ¿ya? Porque aquí se nos cambia la S por la Q y no cambiamos las otras letras, ¿ya? Es cosa de seguir jugando y jugando con la figura y se van a dar cuenta que la letra A nunca les va a dar, ¿ya? Este tipo de ejercicio, la idea es que la única forma de poder tener mayor rapidez para poder contestarla es haciendo ejercicios y probando. Esta materia sobre todo tienen que tratar siempre de jugar y dibujar mucho, dar vueltas a la hoja con el cuaderno, ¿ya? La mejor forma de poder hacerlo es dibujando. Cuadrilátero viene más adelante, ya lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver si es que... Ahí sí. Ahí, ¿se ve bien? Acá tenemos en la figura 5 la circunferencia de centro T, que es la que está aquí abajo, esa circunferencia de centro T, se traslada según un vector a la circunferencia punteada de centro P, ¿ya? La que está a este lado. La pregunta dice así: ¿cuáles son las coordenadas del vector de traslación? ¿Se acuerdan cómo? A ver, vamos a... ¿Ahí se ve bien? Ahí lo achiqué, ¿se ve bien? Ya, ahí sí entonces. Ya. Entonces tenemos el vector de acá, tenemos esta circunferencia de centro T. Si se fijan, esta circunferencia de centro T, aquí vamos a ver, está ubicado en el siguiente punto. En el eje X está en el menos 7. Está en menos 7. Entonces T tendría coordenadas menos 7. Y en el eje Y, ¿qué pasa cuando está justo en el eje X? ¿Qué pasa con la coordenada Y? ¿A qué corresponde? ¿Ya? Si ponen atención acá, efectivamente cuando ustedes tienen un punto que está situado, en este caso, en el eje X es 0, pero estamos viendo el punto T. Entonces el punto T, si nos vamos acá, está aquí en el centro. El borde de la circunferencia está justo en la línea. Si nosotros sacáramos la coordenada del borde sería menos 7,0. Pero estamos acá. El punto T está un poco más abajo y está situado en el menos 1. ¿Ya? Está situado en el menos 1. Y ahora a ese punto hay que hacerle una traslación. ¿Qué significa? Para los que no saben todavía qué es lo que es una traslación, nosotros le vamos a sumar un vector para moverlo. ¿Cómo se suman los vectores? Si yo tengo este vector de traslación, le voy a sumar otro vector, o sea, le voy a sumar un número en el eje X, otro en el eje Y, y la idea es que el resultado de esta suma me da igual al que me dio acá de resultado. Si se fijan, el nuevo centro que está en P tiene coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene? En el eje X tiene coordenada menos 5
y en el eje Y tiene coordenada 2. ¿Cierto? No, en el eje X tiene el menos 5, es al revés. Y en el eje Y tiene 2. Entonces va primero el eje X, después el eje Y. Entonces tenemos acá que el resultado me tiene que dar 5,2. Por lo tanto, ese vector traslación que estamos buscando, que es X, Y, va a tener las siguientes coordenadas. Yo tengo que ir en el eje X desde el menos 7 al menos 5. Por lo tanto, ¿cuánto tengo que sumar? Si quiero ir del menos 7 a menos 5, le sumo 2. Perfecto. Y si quiero ir del menos 1 al 2, le tengo que sumar. Bien, aquí le tengo que sumar 3. Entonces ahora ya tengo listo mi vector traslación. Era el 2,3 y con esto me da la alternativa A. ¿Ya? Si se fijan, no es complicado, solo sumar y restar. ¿Ya? Cada vez que tengan ejercicio de traslación es lo mismo, es muy fácil. Por eso les digo que con esta materia es súper fácil sumar puntos para la PSU. Vamos a pasar al siguiente ejercicio entonces. Ahí está. De nuevo, ya vamos a explicar de nuevo entonces. La idea es que todos queden conformes. ¿Ya? Primero, hay que saber ubicar el punto en el plano cartesiano. Primero nombramos el punto que está en el eje X, o sea, nos fijamos en la línea aquí horizontal, y luego en la vertical que es la Y. Entonces el punto T estaba en el punto menos 7 en el eje X, acá está, y en el menos 1 en el eje Y, acá, el menos 1. Perfecto. Se ve muy grande todavía. Vamos a correr, a ver. ¿Ahí? ¿Ahí? Ya. A ver. Ya, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Ya. Seguimos entonces. Luego que teníamos el punto T, decíamos que del punto T queríamos llegar al punto P, que está acá, cuya coordenada era menos 5,2. Entonces yo tengo que ir desde una coordenada, que es la X del primero, a la X del segundo. O sea, del menos 7 tengo que ir al menos 5. ¿Cómo puedo llegar de menos 7 a menos 5? Tengo que sumarle 2. Si a menos 7 le sumo 2, me da el menos 5. Y luego quiero ir del Y del primer punto al Y del segundo punto. Por lo tanto, de menos 1 tengo que llegar a 2. Y si a menos 1 le sumo 3, yo llego al 2. Entonces al X le tengo que sumar 2 y al Y le tengo que sumar 3 para ir de un punto al otro. Por lo tanto, este que me da acá es la coordenada o es el vector de traslación. ¿Se entiende ahora? Vamos a seguir entonces ahora, eso sí, con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entonces la primera dice, un diámetro de una circunferencia es el eje de simetría de ella. El eje de simetría va a ser aquella recta que va a cortar la imagen y que la va a dividir en dos partes iguales. Pero no tan solo iguales en cuanto a forma. La idea es que si yo doblara, por ejemplo, para esto siempre les digo, súper fácil trabajar con una hoja y dibujar y doblarla, por ejemplo. Si yo tuviera la circunferencia en una hoja, la idea es que el eje de simetría va a ser cuando yo doble la hoja y ambas mitades coincidan. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo una circunferencia, ahí está, de a poquito voy mejorando el pulso, y yo dibujo el diámetro, ¿ya? Y yo, si tuviera una circunferencia de papel y doblara justo por el diámetro, verían que ambas mitades de la circunferencia calzan de forma perfecta. Por lo tanto, el diámetro sí es un eje de simetría. Por lo tanto, la A es verdadera, estamos tratando de ver la que es falsa. Después dice, el punto de intersección de las diagonales de un rombo es centro de simetría de él.
¿A qué se refiere con centro de simetría? Que sea donde sea que lo doblemos, vamos a tener simetría. Entonces vamos a tener aquí un rombo. ¿Se acuerdan cuál era el rombo? Un poco chueco. Pero el rombo es ese cuadrado que está como inclinado y que tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, yo, por ejemplo, aquí, si lo dibujara bien, tenemos, vamos a ver si me queda mejor. Ahí sí. Ahí. Si dibujara un rombo, vamos a dibujar ahí, ahí, y ahí me quedó mucho más bonito. Trazamos su diagonal y si se fijan, si yo doblara un papel con forma de rombo, por ambas mitades me quedan ambas mitades iguales. Y si trazo la otra diagonal, también ambas mitades me quedan iguales. Por lo tanto, este punto que está acá sería la intersección de las diagonales. ¿Ya? Y al intersectar estas dos diagonales, si me fijo, ambas diagonales me servían como eje de simetría, por lo tanto se dice que este punto de intersección es un centro de simetría. Entonces la B es verdadera. Sigamos con la C. Dice, las diagonales de un trapecio isósceles son eje de simetría de él. Vamos a dibujar un trapecio isósceles. ¿Se acuerdan? El trapecio isósceles tiene una base pequeña, una base más grande, unimos ahí. Y la gracia del trapecio isósceles es que si yo tiro el eje de simetría por al medio, por ejemplo, ambas mitades son iguales. Pero ahora me está preguntando por las diagonales del trapecio isósceles. Entonces vamos a poner otro color a las diagonales. Aquí vamos a tirar, por ejemplo, una sola diagonal. Y ahí, si tiramos una sola diagonal, nos damos cuenta inmediatamente que esa diagonal no es eje de simetría. Y como la otra mitad es igual, al tirar la diagonal va a ser lo mismo. Nos vamos a dar cuenta que ninguna de las dos diagonales son ejes de simetría. Por lo tanto, la C es incorrecta. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa falsa sería, en este caso, la alternativa C. Pero vamos a analizar de todas formas la D y la E por si les llegaran a preguntar algo similar en la prueba. La letra D dice que el punto medio de un trazo es centro de simetría de él. Efectivamente, si yo tengo una línea cualquiera, dibujo el punto medio y es simetría de la recta. Y la letra E dice que la bisectriz de un ángulo es eje de simetría de él. Efectivamente, si tengo un ángulo y yo lo divido por la mitad, se transforma en un eje de simetría. ¿Ya? O ahí podemos poner un pajarito. Ya, vamos a la siguiente pregunta. Ahí está. Dice, ese era como el humor diferente del pajarito. Ya, dice en la figura 5, la circunferencia tiene radio 1. Ya, acá la circunferencia tiene radio 1. Toda esta circunferencia grande que está acá tiene radio 1. Y la semicircunferencia, la que está dentro, está aquí pequeñita, tiene radio 1/2. Dice, si se gira toda la figura en torno al centro O en 180 en el sentido de la flecha, ven que acá en este ejercicio estamos rotando la figura en sentido horario, pero me lo están indicando, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que rotemos la figura en sentido antihorario, no nos van a decir. Si lo van a girar en sentido horario, nos lo van a dejar explícito, como en este ejercicio, que nos ponen una flechita indicando para dónde está girando la figura, ¿ya? Entonces dice que la giramos en 180 grados. Y el punto A, que está sobre la semicircunferencia, ubiquemos primero el punto A, que está acá. Ahí está el punto A. Y como vamos a rotar la figura, primero identifiquemos cuál era la coordenada original del punto A, ¿les parece? Claro, siempre va a ser en contra de las manecillas del reloj
a menos de que me lo dejen bien claro en el ejercicio, como es el que tenemos acá, que me indican que la flecha está girando con el sentido de las manecillas del reloj, como dice Josefi. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar las coordenadas del punto A. Entonces, el punto A, si se fijan, está muy claro que en el eje X está en el 1/2. Vamos a poner acá 1/2. Y en el eje Y, ¿cuál sería su coordenada en el eje Y? Bueno, les recuerdo que las clases de matemáticas son los martes y los jueves de 6:30 a 8. ¿Ya? Empezamos puntual a las 6:30. Las del intensivo son los martes y jueves, ¿ya? Por eso, si quieren seguir este programa intensivo, los martes y jueves de 6:30 a 8. Y sigamos. Estábamos viendo entonces la coordenada Y. Si se fijan, esta es una media circunferencia y tiene radio 1/2. Por lo tanto, el punto A, que está en la parte superior de la media circunferencia, sería 1/2. ¿Ya? Pero a este punto A todavía no le hemos hecho ninguna transformación, estamos ubicando el punto original, ¿ya? Que sería 1/2, 1/2. A ver, aquí pregunta Nacho Lel, ¿por qué? Vamos, sigamos el ejercicio, ¿ya? Tenemos entonces el punto A que se ubica en 1/2, 1/2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es rotarlo en 180 en el sentido que me indica la flecha. ¿Ya? Yo, nuevamente, lo que les recomiendo, ¿ya? Lo que les recomiendo es que dibujen esta figura en una hoja, ¿ya? En sus casas, y luego giren la hoja primero en 90 y después en 180 y vean dónde queda la nueva figura. ¿Ya? Es súper práctico hacer eso al principio. Claro, pero eso, intenten en sus casas, dibujen la circunferencia. Vamos a tener acá, por ejemplo. Vamos a dibujar acá. Por ejemplo, ahí, no sé si se ve, la dibujan y la rotan en 180, ¿ya? Sí, aunque y en la PSU cuando tengan una pregunta de ese tipo no hay problema, giran su facsímil y van a poder ver dónde queda, ¿ya? Es la mejor forma de poder ver. La coordenada ahí, ¿por qué? Porque tenemos que la circunferencia grande tiene radio 1 y la circunferencia pequeñita me dicen que tiene radio 1/2. Por lo tanto, la diferencia desde el centro O, que tenemos acá, desde este centro O, hasta acá, el eje X es 1/2. Pero la distancia hasta arriba, hasta el punto A, también va a ser 1/2 porque también es el radio de la semicircunferencia. A ustedes parece que se les ve al revés cuando lo giro por el tema de la cámara, pero bueno, ustedes lo giran a donde corresponde, ¿ya? Pero si se fijan, queda claro por qué el eje es 1/2, 1/2. Ya, me parece. Entonces ahora lo que van a hacer es girar. Si yo girara una vez, van a ver que les va a quedar algo así. Vamos a cambiar el color del lápiz para que no se confundan. Acá. Si yo giro en 180, me va a quedar una circunferencia. Ahí sí. Ahí. Pero ahí lo giré en 90, solo en 90 grados, ¿cierto? Lo giré en 90 grados y en el sentido que me indicaba la flechita. Y si yo tuviera aquí el punto A, fíjense que me queda en el eje X, me sigue quedando en el punto A me queda en 1/2. Y en el eje Y me queda en el menos 1/2. ¿Sí? Perfecto. Aquí fíjense, si yo lo corro solo 90 grados, me queda en el eje X, me sigue quedando el punto A en el 1/2, pero en el eje Y me queda en menos 1/2. Y si vuelvo a correr este punto, lo vuelvo a correr 90 grados más, me va a quedar aquí
la semicircunferencia, y el punto A me va a quedar en el eje Y, en el menos un medio, en el eje X me queda en el menos un medio, y en el eje Y me queda en menos un medio. ¿Ya? El recreo va a ser como a las 7:15, ¿ya? Así que va a haber recreo. ¿Se fijan? Y en general, cuando ustedes tienen por ejemplo, una coordenada en el X positivo y positivo, ¿ya? Si yo lo giro en 90 grados, les va a quedar el X le va a quedar positivo, pero el Y les va a quedar negativo. Pero no, aquí me queda el Y. El que antes estaba en la coordenada del X me queda en el que antes era Y me va a quedar en el lugar de X. Y el que antes era X me queda ahí. ¿Ya? Si lo siguen rotando en 90 grados más, o sea, me quedaría, si lo roto en 180 grados, ¿ya? Me quedan los ejes invertidos. El que antes era X me queda negativo. Le vamos a poner valores mejor a esto, ¿no? Claro, debería estudiar pedagogía. ¿Ya? Vamos a ver, miren. Vamos a tener acá. Hagan lo siguiente en sus casas y les va a quedar más claro. Aquí no sé si se ve. Marqué el X y el Y. Al rotarlo, si tienen su hojita y la rotan en 90 grados primero, les va a quedar el Y en el lugar del X y el que era X en el lugar del Y, pero en negativo. Si lo giran en 180, les va a quedar el que era X en el lugar del X, pero en negativo, y el que era Y en el mismo lugar del Y en negativo. Y si son 270 grados, les va a quedar menos Y, X. ¿Ya? Y después dar la vuelta completa. ¿Les quedó más o menos claro? Entonces ahora les tengo que decir algo. Dicen que usted es un gran asesor. Me equivoqué, ahí sí. Comienza a programar tu futuro y a crear redes que te ayudarán en tu camino profesional. Conoce Ingeniería Civil en Computación e Informática, sede Santiago, donde encontrarás todo para lograrlo. Entra a umayor.cl e infórmate de lo necesario. ¿Ya? Así que si quieren ya empezar a ver carreras, métanse a umayor.cl y van a poder obtener toda la información que necesitan. Ya. Vamos a seguir ahora entonces con el siguiente ejercicio. Vamos a avanzar. Ahí. Tenemos, dice, se tiene el triángulo cuyos vértices están ubicados en los puntos A 1,2, B 3,2 y C 3,5. Dice, si al triángulo ABC se le aplica una traslación que sea paralela al eje X en una unidad a la izquierda, ya aquí ya empezando a leer, yo creo que todos se pierden. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como me están indicando 3 puntos de un triángulo y me están dando las coordenadas, lo mejor es que dibujemos el eje coordenado. ¿Ya? Vamos a dibujarlo por acá. Ahí ya de a poquitito cada vez me están quedando más derechas las líneas. ¿Ya? Entonces me dicen que vamos a marcar aquí algunos puntitos. Ustedes que tienen cuaderno cuadriculado les sale pero mucho más fácil. Ahí vamos a marcar algunos en el eje X. Ahí está, tenemos marcado en el eje Y y vamos a marcar algunos por acá por si acaso porque no sabemos. ¿Ya? Pero lo ideal es que ustedes los hagan en su cuaderno cuadriculado.
¿Ya? Entonces dice que el punto A lo ubicamos en el 1,2. ¿Ya? Entonces acá el punto A lo vamos a ubicar en el 1,2, por aquí. ¿Cierto? Ahí tenemos el punto A, en el 1,2. El B está en el 3,2. En el 3,2. Y el C en el 3,5. En el 3, aquí tenemos 2, 3, 4, 5. Y ahí tenemos nuestro triángulo. ¿Ya? Entonces este era el A, B, C. Es súper importante que anoten las letras en donde va cada punto. Y ahora dicen que tenemos que trasladar. Vamos a trasladar este triángulo, dice, se le aplica una traslación que sea paralela al eje X. O sea, paralela al eje X, lo vamos a mover hacia allá. Eso es paralelo, ir paralelo al eje X, cuando vamos de forma horizontal. ¿Ya? Y una unidad a la izquierda. Entonces, si vamos a mover la figura, significa que cada punto lo vamos a mover una unidad a la izquierda. Entonces, por ejemplo, el A, que lo movimos una unidad a la izquierda, nos quedaría ahí. El B, una unidad a la izquierda, nos quedaría ahí. Y el C, una unidad a la izquierda, quedaría ahí. Pero además hay que aplicar una traslación paralela al eje Y. Paralelo al eje Y es cada vez que lo vamos a mover en sentido vertical. Y se le aplica en 2 unidades hacia arriba. Entonces este punto ahora que lo habíamos trasladado hacia la izquierda, lo trasladamos 2 puntos hacia arriba. Entonces tenemos 1, 2 puntos hacia arriba. Ahí lo voy a marcar con otro color para que se note. Ahí, entonces aquí me queda el nuevo punto. Y este de acá también lo corremos 2 unidades. Tenemos 1, 2 unidades. Entonces sería el C', le vamos a poner punto B', prima porque va a ser el nuevo punto. La idea es marcar de alguna forma cómo se va a llamar nuestro nuevo punto. Y el punto A también lo vamos a correr 2 unidades hacia arriba, me quedaría acá. Así nuestro nuevo triángulo se formaría ahí. Entonces, ¿cuál sería la nueva coordenada del punto A? O nuestro A' que le llamamos. El punto nuevo A sería en el eje X, está en el 0. Y en el eje Y está en el 1, 2, 3, en el 4. Efectivamente, vamos a contar. La B quedaría en el 2 y arriba quedaría en el 1, 2, 3, en el 4. Y el C quedaría en el 2, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el 7. ¿Ya? Entonces ahora que sacamos cada punto, veamos las alternativas. Dice que el nuevo vértice B queda ubicado en el punto 2,4. Es correcto. El nuevo vértice C queda ubicado en el 2,7. También es correcto. Y el nuevo vértice A queda ubicado en el punto 0,4. También. Entonces nos sirven las 3 opciones, sería la alternativa E. 1, 2 y 3. Lo ideal es que para este tipo de preguntas dibujen encima del facsímil. Si se puede rayar el facsímil, ustedes lo pueden rayar todo lo que quieran. Así que vayan preparados para hacer este tipo de dibujo. ¿Ya? Insisto, cuando les toquen rotaciones, muevan el facsímil, vayan girándolo para poder ver cuál es la figura que se forma. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Dice, el número de ejes de simetría que tiene un triángulo con 2 lados iguales y uno distinto es, primero, ¿cómo se llaman los triángulos que tienen 2 lados iguales y uno distinto? Vamos a ver, ¿cuánto se llama? Isósceles, efectivamente. Entonces vamos a dibujar aquí
Y podemos poner aquí que ese lado, por ejemplo, es igual a S para identificar que este es un isósceles. El triángulo isósceles, por ejemplo, yo podría tirar un montón de rectas, pero por ejemplo si tirara desde acá, vamos a ver qué pasa si tiramos recta desde los vértices. Si tiro una recta desde este vértice, no voy a tener dos lados iguales porque, por ejemplo, este mide diferente que ese. Por lo tanto, no vamos a tener un eje de simetría en ese vértice. En el de acá tampoco. Solamente voy a tener un eje de simetría cuando tiro ese eje desde el vértice y que pasa por el punto medio de este triángulo isósceles. ¿Ya? Solamente ese va a ser eje de simetría, por lo tanto la respuesta es 1, es la letra D. Ahora, igual les voy a acordar lo siguiente, que este eje de simetría que tiramos en el triángulo isósceles, además de ser eje de simetría, también le llamamos altura, le llamamos bisectriz, es una transversal de gravedad y es una mediatriz. ¿Ya? Tienen que recordar eso. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Si se fijan hasta acá, todos los ejercicios son súper fáciles. Dice el siguiente ejercicio. Dado un punto P de coordenadas 7, menos 9, ¿cuáles son las coordenadas del punto simétrico de P con respecto al eje Y? La transversal de gravedad, Josefi, es la recta que tiramos desde el vértice, ¿ya?, de un triángulo hasta la base, cortando la base en dos partes iguales. Ya. Aquí lo mismo, vamos a dibujar, vamos a poner aquí, vamos a hacer aquí un eje, ahí, ya, y vamos a poner más o menos el punto 7, menos 9, vamos a poner por acá el menos 9 y el 7 lo vamos a poner por acá, ya. No muy proporcional mi dibujo, pero ahí va a estar el punto P. Entonces dice, ¿cuáles son las coordenadas del punto simétrico de P con respecto al eje Y? Si es con respecto al eje Y, doblen su hoja en forma vertical, van a doblarla así. Y la idea es que si lo hacen con respecto al eje Y, va a mantener la misma distancia desde 0 hasta el punto P en el eje X, que desde 0 hasta el nuevo punto. Por lo tanto, aquí tienen que haber menos 7. Y así, nuestro nuevo punto P va a tener coordenadas menos 7, menos 9. ¿Ya? Es la alternativa A. ¿Ya? Ahí tienen que estar atentos con el tema del signo. ¿Ya? Es súper fácil, por eso les digo, esta materia es ideal para poder subir puntaje en la PSU, porque si estoy mejorando mi dibujo. Esta materia sirve mucho para tener puntos en la PSU, son súper fáciles. La idea es que con la clase hoy día ya queden secos y puedan responder todas las preguntas de isometrías. Mientras ha llegado la hora. Ha llegado la hora de la pregunta de desafío. ¿Ya? Y la pregunta de desafío no se ve el banner. Ya, pero aquí tenemos la pregunta de desafío. Dice, todas las figuras están formadas por cuadrados congruentes entre sí. Dice, ¿cuáles de las figuras que se muestra 1, 2 y 3, las figuras que tenemos acá, con cuáles de ellas yo puedo cumplir completamente la figura? O sea, si yo tuviera solo de este tipo de figuras, voy a llenar el espacio con estas. Esto se le llama la teselación, ¿ya? Entonces la idea es que vean eso. Mientras yo los dejo en un pequeño descanso, vamos a volver en un ratito más, ¿ya? Nos vemos.
Vamos a volver entonces, ¿se escucha bien? Vamos a correr, ahí está. Ya, vamos a volver entonces. Si se fijan, estuvieron mucho rato intentando con el número 1 y se dieron cuenta que no servía, ¿cierto? Esta en realidad la número 1, si prueban, van poniendo, podrían por ejemplo yo poner puntitos acá, haciendo la figura número 1, acá podría ser 1, aquí otro, después este acá, pero nunca voy a poder llenar el espacio con todas las letras, entonces la 1 no sirve. Si lo intentara con la 2, vamos a tener aquí, por ejemplo, 1, a ver, es como así, ahí hay 1, acá podríamos tener la otra. Bueno, y si siguiéramos intentando, podríamos estar de aquí al final de la clase intentando, ¿ya? Pero efectivamente iban a poder llenar el espacio con la 2 y con la 3. ¿Ya? Con esas dos servía entonces, como ustedes muchos habían dicho ya a través del chat, la respuesta correcta era la 2 y la 3. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces con la pregunta que sigue. Vamos a ver acá. Acá está. Dice la siguiente pregunta, vamos a tratar de sacar. Ahí sí, se había ido la señal parece. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan?
¿Aló? ¿Ahí me escuchan? ¿Se ve? Ya, habíamos tenido un pequeño problema, pero ya hemos vuelto. ¿Ya? Ahora sí, vamos a seguir entonces con los ejercicios. Ya. El ejercicio dice, una pieza rectangular de 10 metros por 20 metros se puede embaldosar perfectamente sin necesidad de recortar baldosas, sí. ¿Ya? Y efectivamente esto de no recortar corresponde a lo que es la teselación. La idea es llenar un espacio sin tener que recortar figuras para poder llenarla. La idea es que siempre tengamos la misma figura rellenando todo el espacio. Entonces la idea, vamos a ver, qué es lo que dice la parte 1. Dice que se dispone de baldosas con forma de triángulos equiláteros de lado 10 centímetros. Si tenemos un espacio, vamos a poner aquí de 10 por 20, y llenáramos con puros triángulos equiláteros, tendríamos que formarlos, por ejemplo, de esa forma. Ahí tendríamos un triángulo, ahí tendríamos otro equilátero. Y si se fijan, vamos a tener triángulos y estos triángulos van a tener ángulos de 60 grados, ¿cierto? Si ponemos 3 aquí, vamos a formar los 180 grados de un lado, pero al poner acá, vamos a poner otro y otro, ¿ya? Cuando formamos aquí, ponemos aquí, si se fijan, vamos a juntar para el largo, vamos a tener aquí, son de 10 metros y hay que poner de 10 centímetros, ¿cierto? Vamos a tener por aquí, vamos a tener 20. Y para poder completar una sección sin cortar los triángulos, a ver, voy a de nuevo. Cuando ponemos los triángulos, tenemos que poner de a 3 para juntar 180 grados, ¿ya? Y una de las características principales para poder teselar es que juntemos entre las figuras, podemos juntar 180 grados o 360, no sé si me explico. Cuando nosotros queremos teselar, podemos hacerlo, si es que queremos poner solamente figuras del mismo tipo, lo podemos hacer con triángulos. Ahí vamos a poner por ahí. Se puede con triángulos, con cuadriláteros o con hexágonos. Por ahí. Ahí. ¿Ya? ¿Por qué se puede solamente con triángulos, con cuadriláteros y con hexágonos? Porque la punta o los ángulos interiores que tienen estas tres figuras permiten que podamos juntar, cuando se juntan todas, 360 grados. ¿Ya? Vamos a repetir entonces teselación. Teselación va a ser llenar un espacio, ¿ya? Solo con la misma figura, ¿ya? En este caso vamos a llenar, por ejemplo, teselación, esas son las teselaciones regulares. Vamos a llenar, para llenar con un espacio solo con triángulos, podemos llenar un espacio solo con cuadriláteros o solo con hexágonos. Fuera de estas tres figuras no podemos llenar una superficie lisa solo con la misma figura. Siempre nos van a sobrar o faltar espacios, ¿ya? Por lo tanto, si queremos llenar, por ejemplo, embaldosar un suelo con baldosas de la misma forma, pueden ser solamente triángulos, cuadriláteros o hexágonos. ¿Por qué? Porque los ángulos interiores permiten que al juntarlos formemos los 360 grados para poder hacer una superficie lisa. Entonces acá en el ejercicio, si utilizáramos la 1, por ejemplo, y nosotros quisiéramos poner solo triángulos equiláteros, ¿ya? Como todos son iguales de lado 10 centímetros, nosotros tendríamos que agrupar de a 3 triángulos equiláteros. Aquí tenemos 1, 2, de a 3 triángulos equiláteros para completar la secuencia. ¿Ya? ¿A qué secuencia me refiero? Para completar una superficie así. ¿Ya? Más o menos así. ¿Ya?
Pero si solo tuvieras baldosas con forma de triángulos equiláteros de lado 10 centímetros, ¿podríamos llegar a los 10 metros por 20? ¿Ya? Pongan atención acá en el ejercicio. Si es legal, ¿qué? Sí, una de las cosas más fáciles es esto. Claro, esta pieza rectangular con baldosas de triángulos equiláteros no se va a poder llenar solamente con triángulos equiláteros, pero sí, si pusiéramos, por ejemplo, baldosas con formas de triángulos rectángulos de catetos 10 y 20 centímetros. Con esta sí vamos a poder llenar una superficie que tenga 10 metros por 20. Entonces, en este caso, en este ejercicio, solamente me va a servir la 2, ¿ya? Lo ideal es que ustedes prueben, intenten de repente llenar quizás no una superficie de 10 metros por 20, pero esta materia es súper buena para que de repente, por ejemplo, a los que les gusta hacer manualidades, puedan ver matemática a través de, por ejemplo, con papel lustre, pueden hacer triangulitos que sean algunos equiláteros, algunos, como dice acá, rectángulo de cateto 10 y 20 centímetros, ¿ya? Ustedes pueden intentarlo entonces en sus casas, como Art Attack, ustedes recortan los triangulitos y tratan de llenar una superficie solamente con esa figura. Vamos a ir entonces a otra pregunta. Vamos a ver acá. Ya. El siguiente ejercicio. Ya, dice acá. El polígono de la figura 6 se le aplica una simetría con respecto al origen y al polígono resultante una rotación en 180 grados con centro en el origen. ¿Ya? Entonces tenemos esta figura y lo primero que dice es que se le aplica una simetría con respecto al origen. Si la figura está a este lado y queremos hacer, la idea es lo siguiente, lo que pasa es que va a depender con triángulos equiláteros. Vamos a hacer aquí un triángulo, vamos a tener otro acá. Con el dibujo no me queda muy bien, pero con triángulos equiláteros no vamos a tener una superficie, bueno, me queda súper feo el dibujo, pero si tenemos solo triángulos equiláteros, ya vamos a formar esta figura. No sé si ustedes la van ubicando. Ahí. Perfecto. Con triángulos, 6 triángulos equiláteros formamos un hexágono, no una superficie rectangular. Por eso que no podemos llenar una superficie rectangular con solo triángulos equiláteros, porque me va a ir quedando siempre un hexágono. ¿Ya? En cambio, si tuviéramos puros triángulos rectángulos, es súper fácil, vamos generando, juntamos solamente 2 de ellos y ya vamos formando una superficie rectangular. ¿Ya? ¿Ahí quedó bien la anterior? ¿Se entiende mejor? Ya. Sigamos con el ejercicio de ahora entonces. Tenemos acá una figura y hay que primero se le aplica una simetría con respecto al origen. ¿Ya? Aquí está el origen y si la figura está acá y le aplicamos una simetría, vamos a tener el eje de simetría con respecto al origen por ahí, ¿cierto? Entonces si aplicamos una simetría me va a quedar más o menos una figura, a ver acá, me va a quedar más o menos así. Claro que ustedes en sus casas se encargan de que les quede más similar las distancias al eje X y al eje Y. ¿Ya? Entonces, le aplicamos la simetría con respecto al origen y luego dice que al polígono resultante se le aplica una rotación en 180 con centro en el origen. Entonces, desde aquí le hacemos una rotación en 180. Y lo que hablábamos al principio de la clase,
Si yo quería hacerle una rotación, ¿ya? ¿Hacia dónde la hacía? ¿En qué sentido? A ver, a lo que dice Marco Antonio, dice, los únicos polígonos regulares que teselan un plano por sí mismo es el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono. No tan solo, lo que pasa es que depende, si queremos teselar el plano, puede ser no tan solo el cuadrado, por ejemplo, un rombo, un rectángulo, también sirven para teselar el espacio. El triángulo equilátero también nos sirven triángulos rectángulos, ya hay que poner ojo en eso. Ya, pero volvamos al ejercicio de acá. Efectivamente, vamos a rotar primero en 90 grados. Si rotamos en 90 grados en sentido antihorario, me va a quedar una figura más o menos así, ¿cierto? Si no están seguros, roten su cuaderno en 90 grados y se van a dar cuenta que corresponde. Y luego, si volvemos a rotar en 90 grados, si se fijan, me va a quedar exactamente la misma figura, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra A. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio. Y dice, sí, rotar la hoja es súper válido, es súper simple, súper fácil. A ver, Max quiere hacer una pregunta, dice, estos son todos ejercicios sacados del DEMRE, de ensayos del DEMRE, ¿ya? Y efectivamente era la letra A. Vamos a devolvernos, ¿ya? Quedó una duda, así que vamos a devolvernos. Ya. Fíjate que nosotros hicimos la reflexión, me quedó la figura azul. Luego de hacer la figura azul, ¿ya? Rotamos, y háganlo ustedes con su mismo cuaderno, roten el cuaderno en 90 grados sentido antihorario, les va a quedar la figura roja. Y si vuelven a hacer lo mismo, porque aquí nos dicen que son 180 grados, vuelven a rotarlo en 90 grados y me va a quedar la figura que usé en verde. Por lo tanto es la A, porque si se fijan me queda la misma figura. Ahí está, la simetría axial, tenemos la puntual y la axial. Por ejemplo, aquí nosotros trazamos un eje para poder hacer la simetría. ¿Ya? Esa es la axial, cuando trazamos un eje. Ya, vamos bajando. Otro ejercicio, acá está. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La número 1 dice, los triángulos isósceles tienen un eje de simetría. Eso lo vimos en un ejercicio anterior, ¿cierto? Vimos que tenía solo un eje de simetría. Después dice, los triángulos escalenos no tienen ejes de simetría. Como todos sus lados son diferentes, es imposible hacer algún eje de simetría para que podamos calzar un lado sobre el otro. Por lo tanto, esta es correcta, porque los triángulos no tienen un eje de simetría. Y los triángulos equiláteros tienen un centro de simetría. ¿A qué se refiere el centro de simetría? Vamos a dibujar acá. Este es un triángulo equilátero. Entonces, a lo que se refiere con un centro de simetría es que yo puedo ubicar rectas simétricas, ¿ya? En donde la intersección entre ellas me formen, en el fondo, me quedo un centro en el cual, sea donde sea que yo doble esta figura o haga la reflexión, podamos hacer calzar los puntos. Por ejemplo, este triángulo tiene un eje de simetría que pasa por acá, ¿cierto? Tiene otro eje de simetría que pasa por acá. Y otro eje de simetría que pasa por acá. En el fondo son las alturas de este triángulo. Pero la idea del eje de simetría es que sea por donde yo sea que ubique un eje de simetría que pase por acá, la figura va a seguir siendo simétrica un lado con el otro. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, este es el centro de simetría que le llamé, pero si yo tirara, por ejemplo, una recta por acá,
no sería simétrico la parte de arriba con respecto a la de abajo. Por lo tanto, los triángulos equiláteros no tienen un eje de simetría. Y la respuesta correcta sería solo 1 y 2. Vamos al siguiente. ¿Ya? Aquí tenemos otro de teselación, dice. ¿Ya? Mientras lee la pregunta, tengo que comentarles algo. Construye y diseña tu vida con una base sólida en el mejor entorno. Postula arquitectura en la Universidad Mayor, sede Temuco, donde podrás obtener las mejores herramientas para ser un excelente profesional. Averigua más sobre la carrera en umayor.cl. Ya, volvamos al ejercicio, dice. Se tienen baldosas de formas cuadradas de 20 centímetros de lado, rectangulares de 30 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho, y triángulos, rectángulos, isósceles de catetos 20 centímetros. Dice, ¿con cuáles de las propuestas siguientes se embaldosa un cuadrado de 1 metro de lado? Entonces vamos a tener un cuadrado de 1 metro de lado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá dice la número 1, son 10 baldosas rectangulares y 10 baldosas cuadradas. Si tengo 10 baldosas rectangulares y 10 baldosas cuadradas, ¿podré llenar un espacio de 1 metro de lado? ¿Qué creen ustedes? La clase de circunferencia y geometría de proporciones me parece que es la siguiente, así que estén muy atentos a la clase del próximo martes. Ya, lo que les recomiendo, aquí Pasqui me está haciendo otra pregunta. Cuando les pregunten por ejercicios en donde el punto donde tienen que girar no sea el punto de origen, lo que pueden hacer, ¿ya? Como yo les estoy recomendando en esta clase el tema de girar la hoja, es que pongan el lápiz en el punto en donde tienen que girar, o en el que sea el centro del eje de rotación. Entonces ustedes ponen la punta del lápiz en el eje de rotación y van girando con respecto a ese punto en la hoja y van a poder ver dónde queda la figura. La circunferencia tiene un centro de simetría, que sería el centro propio de la circunferencia, porque a cualquier lado que ustedes doblen la figura con ese punto, les va a dar una figura simétrica. Ya, pero volvamos al ejercicio. De acá, yo quiero llenar un espacio de 1 metro por 1 metro con 10 baldosas rectangulares y 10 baldosas cuadradas. ¿Podré? Si yo ocupara 10 baldosas rectangulares, por ejemplo, tendría que poner, como estas tienen estas baldosas cuadradas, primero las rectangulares, tienen 30 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Yo podría poner, por ejemplo, vamos a llenar aquí 20, por ejemplo, 30 centímetros. Y aquí tendría 30, perdón, me quedaron malos porque aquí me quería como de esa forma. ¿Ya? Voy a ir jugando, vamos a ir poniendo las alternativas. ¿Ya? Pero podría llenar con 10 baldosas rectangulares y 10 baldosas cuadradas. Una forma quizá más fácil de ver si es que lo puedo hacer es veamos qué pasa con las áreas, por ejemplo. Como tenemos solo rectángulos y cuadrados, ¿podremos, por ejemplo, hacer el área que nosotros queremos? ¿Ya? Claro, veamos el área. 10 baldosas rectangulares. ¿Cuál es el área de cada baldosa rectangular? El área de cada baldosa es de 30 por 20. Entonces, cada una de ellas tiene 600 centímetros cuadrados. Y si los paso a metros cuadrados, ¿cuánto me da?
Claro, Max, vamos a ver qué pasa con las áreas. ¿Ya? O más fácil aún, tengo, ya, perfecto, me queda 6 metros. Y yo lo que quiero llegar a es a eso, 0,6, sí, efectivamente 0,6 porque estamos trabajando con metros cuadrados. Y yo tengo de estos que tienen 0,6 metros cuadrados, tengo 10 baldosas rectangulares. Entonces, si tengo 10 baldosas rectangulares, voy a tener en el fondo voy a llenar un área de 6 metros con estas que tienen 30 centímetros y 20 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, ya con las puras baldosas rectangulares estoy haciendo más área del área que yo tengo porque tengo un cuadrado de solamente 1 metro de lado. Pero está bien esto que hicimos acá. Si trabajáramos, por ejemplo, pasáramos antes de trabajar a sacar esta área. Si pasáramos de centímetro a metro, tendríamos 0,2 metros por 0,3 centímetros. Si lo multiplicamos me da eso, ¿ya? Ahí había un error, no son 0,6 metros, son 0,6 metros, o sea, 0,06 metros. ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos 10 baldosas de esas, ahí recién estoy llenando 0,6 metros cuadrados. ¿Ya? ¿Se entiende? Y si tengo luego 10 baldosas cuadradas, cada baldosa cuadrada tiene 20 centímetros de lado, eso es 0,2 metros de lado por 0,2 me da 0,04. Si tenemos 10 de esas, llenamos un área de 0,4 metros cuadrados. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende el tema del área? ¿Ya? Aquí también tienen que preocuparse mucho. En este tipo de ejercicios les puede salir muchas veces la transformación de unidades. Vamos a devolvernos. Tenemos que llenar el área de 1 metro cuadrado. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, vamos a ver si es que sumando las áreas de cada baldosa podemos sumar 1 metro cuadrado. Entonces, si tengo 10 baldosas rectangulares, cada rectángulo tiene de área. Vamos a calcularlo así. Como son 30 centímetros por 20, vamos a calcularlo como que son, cada lado tiene 0,2 metros y 0,3 de alto. Si multiplicamos 0,2 por 0,3 me da 0,06 metros cuadrados. Y si tenemos 10 de esas baldosas, entonces podemos llenar con eso 0,6 metros cuadrados. Y si hacemos lo mismo con los cuadrados, cada lado tiene 20 centímetros, eso equivale a 0,2 metros por 0,2 metros, da 0,04 metros. Y si multiplicamos por 10 baldosas cuadradas, me da 0,4 metros cuadrados. Y si sumamos, me da efectivamente 1 metro cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, con esta podríamos. Después, si hiciéramos 14 baldosas triangulares, vamos a hacer lo mismo. Como estos rectángulos isósceles tienen cateto 20 centímetros, ¿cuál sería la altura, por ejemplo? O en el fondo podríamos decir, como son baldosas triangulares, si las agrupáramos de a 2, me quedarían 7 cuadrados, ¿cierto? 14 baldosas triangulares equivalen a 7 cuadrados de lado 20 centímetros. Eso ya habíamos visto que era un área de 0,04 por cada par de triángulos y eso multiplicado por 7, ¿sí? Me da 0,14. ¿En qué parte te confundes, Stephanie? Claro, tenemos que ir sacando. Lo que pasa es que no dividimos en dos el área del triángulo porque los agrupamos de a dos para formar un cuadrado y así sacamos el área del cuadrado en vez del triángulo. Entonces, en vez de sacar 14 áreas de cada triángulo, sacamos 7 veces el del cuadrado porque agrupamos de a dos triángulos. ¿Ya?
¿Se entiende? Entonces ya, sacamos ese de ahí. Y luego dice 12 baldosas rectangulares. Ya vimos que cada baldosa rectangular medía 0,06. Si multiplicamos por 12, 0,06, ¿a dónde me equivoqué en la multiplicación? Perdón, sí, tienen toda la razón, me equivoqué y de forma bien fea. Ahí sí. ¿Ya? Gracias que me avisen. Y ahora vamos a multiplicar entonces 0,06 por 12 baldosas. ¿Ya? Me da 0,72. Ya, el área del triángulo no la calculamos, pero en el fondo sería 0,02 porque juntamos luego dos triángulos en vez de calcular el de un triángulo como es base por altura dividido 2, en el fondo los agrupamos de a 2. ¿Ya? No se ve, me voy a correr entonces de acá. Y vamos a bajar un poco acá. Ahí sí. ¿Ya? Ahí. Y luego entonces, como sacamos las 12 baldosas rectangulares, su área es 0,72. Las 14 baldosas triangulares es 0,28. Si las sumamos me da también 1 metro cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, la 2 también sirve. Sirve esa y esa. Y 30 baldosas triangulares, lo mismo. Como yo no quiero calcular el área del triángulo, 30 baldosas triangulares es lo mismo que decir 15 baldosas cuadradas. 15 baldosas cuadradas, que cada una de ellas tiene un área de 0,04 metros, me da un total de 0,6. ¿Cierto? ¿Sí? Y 10 baldosas cuadradas, cada área era de 0,4, si tengo 10, tengo un área total de 0,4. Sumamos y también me da 1 metro cuadrado. Entonces, si sumamos las baldosas, en cada caso nos da que la suma de las áreas de las figuras van a ser de 1 metro cuadrado. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra E. ¿Ya? Estos últimos ejercicios han estado un poco más complicados, pero si se fijan, la mayoría de ellos no lo han sido tanto. Y como les dije en un principio, esta materia es súper fácil para que ustedes tengan un buen puntaje. ¿Ya? Era un poco largo. ¿Ya? Hagamos el último ejercicio antes de irnos. ¿Ya? Vamos a hacer este de acá, dice. En el sistema de ejes coordenados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces dice el punto simétrico de 2,3 con respecto al eje X es menos 2,3. Si tenemos el eje, y aquí tenemos el 2,3. El simétrico con respecto al eje X sería bajar acá la misma cantidad en el eje Y. Aquí teníamos el 3, por lo tanto aquí está el menos 3. Entonces el simétrico con respecto a 2,3, el simétrico con respecto al eje X sería 2, menos 3. ¿Ya? Por lo tanto esta no nos sirve. Como hacemos la reflexión en torno al eje X, la distancia en X no se modifica, solo la distancia en Y. ¿Ya? Luego, el punto simétrico de menos 3,5 con respecto al origen, vamos a tener acá, vamos a ponerla de otro color. Ahí. Entonces, menos 3,5 por aquí. Si lo hiciéramos hacia acá, me quedaría por acá. ¿Y dónde me quedaría? Si hiciéramos el simétrico, me quedaría aquí, en el 3, menos 5. Pues me quedó medio chueco. ¿Ya? A ver, acuérdense que esta distancia de acá, tenemos que mantener esta distancia de acá.
Si hacemos el simétrico hasta acá, me quedaría la misma distancia de aquí a acá que de aquí a acá. Ya claro, aquí teníamos entonces, tendríamos el 5. Entonces aquí me quedaría 5, ahí sí. Y de aquí a acá, por aquí me quedaría en menos 3. Entonces sí, en este de acá sería 5, menos 3. Entonces este está malo. A ver, perdón, es al revés, menos 3, no estoy bien. Está bien, es en 5, menos 3. Sí, con respecto al origen, en este caso sí, nos quedarían, pero fíjense que tenemos el menos 3,5 y llegamos al menos 5, o sea, perdón, al 5, vamos a borrar esto, llegamos al punto 5, menos 3, ¿ya? O sea, se invirtió S con S, el que antes era Y quedó como en el X y el otro al revés, ¿ya? Entonces esta no nos sirve, no sé si se entiende. Es como girarlo en 180, no, porque si lo giramos en 180, en el eje X me va a quedar el 3, ¿ya? No es lo mismo que girar en 180. Lo ideal para este tipo de ejercicio, claro, el punto simétrico es como un espejo. Hay que pensar en un espejo. Si les cuesta verlo, tiñan con tinta de lápiz, por ejemplo, el punto y hagan ustedes doblar la hoja y vean dónde se pega el punto. Es que no es lo mismo que rotar, ojo, hacer la simetría no es lo mismo que rotar, ¿ya? Claro, doblar la PSU, pero la idea es que entiendan primero dónde queda. Prueben ustedes, hagan ustedes un eje en sus casas y tiñen con tinta un punto. Marcan aquí, eso sí, no sé, lo hacen con los cuadraditos del cuaderno del colegio y lo doblan y vean dónde les queda el punto de acá, ¿ya? Y bueno, se ha ido el tiempo, ya estamos pasados, va a quedar la 3 de tarea. Vamos a revisar este ejercicio nuevamente en la próxima clase de todas formas, ¿ya? Pero yo les recomiendo eso, que traten de jugar con el tema de las simetrías, ¿ya? Bueno, ahí Josefi ya tiene la respuesta de el ejercicio, ¿ya? Pero con esto hemos finalizado la clase de hoy. Vamos a revisar de todas formas este ejercicio en la próxima clase, va a quedar de tarea para que la hagan en sus casas. Lo vamos a revisar con calma la próxima clase, ¿ya? Porque estamos en la hora, tenemos que finalizar, ¿ya? Gracias a ustedes por estar conectados acá con Puntaje Nacional, ¿ya? Los espero en la próxima clase el día martes a las 6:30 de la tarde en punto. Que les vaya bien y estudien harto. Adiós.